9. Vamos a ver nuestro plan de curso entonces. ¿Dónde está el plan de curso? Este es el plan de curso. Me indican, por favor, si están viendo el plan de curso en su pantalla. ¿Qué están viendo en su pantalla? Lo que usted mencionó, la descripción de la materia y todo. O no le escuché muy bien. Sí. ¿Están viendo el plan de curso, verdad? En la presentación, en la pantalla. Buenos días, hermano Pablo. Sí, yo lo estoy viendo. Excelente, listo, mi batonerías. Perfecto, muy bien. Entonces, este fue el plan de curso que le llegó a sus correos electrónicos. Aquí tenemos el bachiller en bibliotología, el grado académico, la asignatura de evangelismo y discipulado, el área ministerial. La duración comenzamos nosotros el 1 de agosto y finalizamos el 5 de septiembre. Y entrega 3 unidades de crédito a esta materia. La filial es los viernes online. Aquí tenemos la descripción de la materia, los objetivos también de esta materia, el contenido temático de lo que nosotros vamos a estar trabajando en la clase. Bueno, ya. Y sistema de calificación también. Aquí tenemos el sistema de calificación. Las pruebas escritas, tenemos 2 pruebas escritas. Informe de lectura, son 2 informes de lectura. Y tenemos una disertación también, equivalente al 20% de la nota final. Los libros de textos, acá tenemos la descripción de los informes de lectura. Dice nuestro plan de curso, leer los siguientes libros y entregar un informe de lectura de cada uno según el formato que será entregado por el profesor. Esto también ya, el formato también fue enviado a los correos electrónicos. El primer libro es el de Mac Raney, del año 2012. El título del libro es El arte del evangelismo personal. Y se deben leer las páginas de la 99 a las 216. Esa es la página que hay que leer del libro de Mac Raney. Y hacer un informe de lectura de ese libro. Luego, en el segundo informe de lectura, van a leer el libro de Ogden, Discipulado que transforma el modelo de Jesús, de la página 67 a la 149. Ahí tenemos entonces la descripción de los informes de lectura. También tenemos la parcelación de la materia. Estos siempre tienen que guiarse por lo que dice su plan de curso y por lo que dice la parcelación de la materia. Nosotros hoy día trabajamos la clase 1 y la clase 2. Vamos a estar trabajando entonces qué es la evangelización y estaremos trabajando los principios esenciales de la evangelización. Respecto a la actividad de los estudiantes, no hay ninguno durante esta semana. Hoy ya estamos a 1 de agosto entonces. El informe de lectura número 1 se entrega el 15 de agosto y también el 15 de agosto se realiza el examen, el primer examen, el examen A. Las preguntas del examen serán en base a lo que nosotros vamos a estar trabajando en las clases y el contenido que se encuentra en las presentaciones en PowerPoint. Y ustedes pueden responder las preguntas del examen viendo las presentaciones en PowerPoint. Y si están en clase, se les va a facilitar mucho más todavía el poder responder su examen. Y después informe número 2 se entrega el 5 de septiembre y se rinde el examen final del examen B. Ahí me equivoqué, el examen B. Eso. El segundo examen. Y finalizamos el 5 de septiembre. Y después, la siguiente semana, el 5 de septiembre, comenzamos con otra materia que tiene que ver con la teología práctica. Si desean profundizar sus conocimientos de la materia de evangelismo y discipulado, aquí tenemos una bibliografía para profundizar en sus conocimientos en esta materia.
Acá tenemos a Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia, por ejemplo. Este libro es muy conocido dentro de los estudios teológicos. Todos los que estudian en seminarios e institutos teológicos conocen a Dietrich Bonhoeffer y este libro, especialmente El precio de la gracia, donde habla acerca de la gracia cara y la gracia barata. Bueno, ahí pueden seguir, ahí tienen palmitos para profundizar estos conocimientos de esta materia de evangelismo y discipulado. Ahora vamos a ver los libros. ¿Dónde están los libros de textos? Aquí estoy viendo Mac Runner. El primero es Mac Runner. Aquí tengo más 12 libros que le envié. Ahí está. No, no se logra ver. Ahora sí. Este es el primer libro. Las páginas que se debe leer de este libro, ¿cuáles son? Del primero, creo de la 99, ¿cierto? Creo que esa era la página hasta la 216, creo que es. Entonces, acá están todas las páginas que hay que leer. Ahí le va indicando la página aquí abajo. Hasta la 216. Ah, aquí tiene más páginas, pero son menos. No sé si ustedes están viendo su plan de curso. Creo que hasta la 216 y el informe de lectura. Entonces sería hasta esta página nada más. Hasta esta página. Hasta ahí. Y eso sería lo que habría que leer con respecto a este libro de evangelismo. Bien. Y ahora vamos a ver los informes de lecturas. ¿Cómo se realizan los informes de lectura? También a su correo electrónico le envié modelo de los informes de lectura. Aquí tenemos un bosquejo de un informe de lectura. Y acá tenemos el bosquejo del informe de lectura. Aquí está. Ujú. Por favor, mi estimado hermano, me indican si están viendo el informe de lectura de la presentación en su pantalla. ¿Me dicen, por favor? Perfecto. Ya, lo están viendo entonces. Muy bien. Entonces, en el informe de lectura, anota su nombre acá en esta sección, la fecha, el autor del libro, la editorial del libro, el título del libro y la página del libro que debe ver. En el plan de curso aparece la página que debe ver. Y aquí la sinopsis, un mapa conceptual. Usted puede hacer un bosquejo o puede hacer un mapa conceptual. Supongamos que usted realiza un bosquejo de la obra. A ver, aquí voy a ir, no, aquí está. Aquí lo tengo. Supongamos que usted realiza un bosquejo de la obra. ¿Cuál es la participación del libro? Aquí puede ser. El bosquejo puede ser, la pregunta, ¿cuál es la participación del libro? ¿Cuál es la participación de Dios? Ya. Entonces, esto sería su primer punto del bosquejo. Usted anota con su computador el bosquejo. Y después van realizando su bosquejo. Este es el capítulo número 1, entonces. El deseo de Dios. Aquí dice, hay una parte, el deseo de Dios. Y después creo que lo va subdividiendo esto. No, no voy a cambiar esto. Tiene que ser subdividido. Entonces, tendría que ser este. Más adelante, aquí está.
Ya, ahí lo vamos subdividiendo. De acuerdo a lo que ustedes vayan viendo en el libro. Aquí estoy viendo la relación, la relación, restauración, restauración, la reconciliación con la gente. Conciliación, conciliación con la gente. ¿Qué más dice este libro? A ver, los indicios de deseo de Dios en el Antiguo Testamento. Los indicios del deseo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es con respecto al punto B, tendría que ser esto. Ahí, ahí está. Y después dice los indicios del Nuevo Testamento, indicios del deseo de Dios en el Nuevo Testamento. Esos son bosquejos. Ustedes van leyendo su libro y se van fijando en las divisiones y subdivisiones del libro y ahí ustedes van armando su bosquejo. Esa es la primera parte. Puede ser eso. O también lo pueden hacer en base a un mapa conceptual. Si en base a un mapa conceptual, entonces tendrían que trabajar un poquito más. El mapa conceptual sería esto entonces. Ustedes tienen que elegir entre un mapa conceptual o bosquejo. No pueden ser mapa conceptual y bosquejo. Uno solo solamente. ¿Cuál es la participación de Dios? La participación de Dios. Bien. Entonces aquí vamos armando el mapa conceptual. En el mismo computador sirve. Aquí están las formas. Ya. La participación de Dios. Entonces el deseo de Dios. Aquí pongo un descriptor. No, esto es un conector. El deseo de Dios. Entonces ahí voy anotando el deseo de Dios. Y aquí, en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Qué más? En otra forma. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Que después tienen que unir, cuando es mapa conceptual, tienen que ir uniendo las líneas. Con esto. Puede ser con esto. Hay otras líneas igual que se pueden usar. A ver, estoy viendo las líneas. Aquí igual sirve. Ahí hay una. ¿Pueden usar otra? Creo que no. Aquí hay más formas y usar más líneas. No va a costar mucho más con el mapa conceptual como están viendo en formato en Word. Pero tendría que ser más o menos eso lo que se está pidiendo en esta parte. Mapa conceptual o un bosquejo. Eso es lo que tiene que ser en esta parte entonces, de su informe de lectura, que abarque todas las páginas del libro. Después de la primera página del informe de lectura, la página número 2, ¿esto? No, está en la página 2, ahí está. Checar un poco el Word, como dice. Esta es la página número 1, mapa conceptual o informe de lectura. En la página número 2, un resumen del contenido del libro que abarque la totalidad del contenido del libro. Es un resumen muy eh, a grandes rasgos, superficial o amplio, no específico, no concreto, no deteniéndose en los detalles. Ese informe, en esa parte del resumen, es como si usted fuera de viaje, por ejemplo, a Argentina,
Y en unos segundos tendría que resumir todo lo que conllevó su viaje o todo lo que realizó usted en su viaje a Argentina. Usted no va a recordar ni va a indicar, no va a ser exhaustivo en cuanto a todos los pormenores de su viaje, no va a decir salí a tal hora, tomé tal colectivo, o me fueron a dejar en un driver, un familiar me fue a dejar al terminal, después el bus eh, salió a tal hora, o el avión salió a tal hora, y después va a describir todo lo que ocurrió durante el viaje en bus o en el avión. Usted simplemente relata en su viaje a Argentina, que duró, supongamos, un mes completo, lo más importante, lo más relevante, lo que para usted fue significativo, pero no es exhaustivo en cuanto al relato de lo que ocurrió en su viaje a Argentina por un mes. Así también cuando usted lea este libro, no es exhaustivo, sino que relata en ese libro, resume lo más esencial, lo más elemental, lo más importante, lo que usted considera relevante. Claro que debe abarcar la totalidad de la obra, de las páginas que debe leer, pero es lo más importante para usted. Eso es lo que tiene que hacer en esta página número 2 del informe de lectura. Y en la página número 3 debe hacer usted del libro de texto una evaluación crítica del contenido. En esta sección usted debe evaluar el contenido del libro considerando elementos tales como los puntos fuertes del texto, las debilidades de la idea del autor, en qué punto está de acuerdo con el autor, en cuáles usted no concuerda con el autor, qué debe haber incluido el autor y no lo incluyó, en qué punto doctrinario usted concuerda o no concuerda con el autor. ¿Es importante la obra para la reflexión? ¿Cuáles fueron las preguntas nuevas que surgieron a usted como resultado de la lectura, entre otros? Todo eso usted debe dejar registrado en la página número 3 de su informe de lectura. Ya eso es el formato del informe de lectura. Ahora vamos a ver ejemplos de informe de lectura. Este es el ejemplo entonces. Ejemplos de informe de lectura. Me indican por favor si están viendo el ejemplo en su pantalla del informe de lectura. Perfecto, muy bien, se está viendo, excelente. Sí. Entonces aquí este informe de lectura fue de Teología Sistemática 2. Aquí tenemos el, el estudiante, el hermano Eleazar. El 29 de mayo, correspondiente al informe de lectura, acá está el autor del libro de texto, Vaine Grudem, que es el autor, la editorial Vida, el título Doctrina Bíblica y las páginas que él debía leer para hacer su informe de lectura, de la 229 a la 269. Ustedes están viendo acá un mapa conceptual, pero extraordinario. El mapa conceptual. Aquí está la obra completa. Todo lo que él leyó lo hizo para formar un mapa conceptual. Es realmente un mapa conceptual, pero impresionante. Por ejemplo, ahí dice la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, nacimiento original de Cristo, permite la unión de deidad y humanidad en Cristo, evitando la transmisión del pecado heredado, debilidad y limitaciones humanas. Jesús experimentó el crecimiento, cansancio, hambre, sed, mostrando su naturaleza humana. Tenía una mente humana, aprendiendo y desarrolló como cualquier niño. Bueno, él está desarrollando la idea del libro. Todo eso se cuenta en ese libro de Vaine Grude. Ustedes pueden hacer esto, pero no con la forma que yo le indiqué anteriormente, porque esto lo hizo el hermano con la inteligencia artificial. Esa fue una página de internet donde realiza mapas conceptuales de manera automática. Ustedes ponen el texto, copian el texto y luego lo incorporan a la parte donde le indica la inteligencia artificial y impresionante, pero realiza el computador o el sistema produce automáticamente este mapa. Y después lo que hace el estudiante simplemente es copiar, descargar el mapa conceptual y luego pegarlo en esta parte de la hoja. Bueno, igual es muy exhaustivo. El mapa es perfecto.
Y para efectos de estudio funciona muy bien. Ahorra tiempo también porque lo único que hace uno es incorporar el texto y la máquina realiza solo el mapa conceptual y ayuda para estudiar. Pero tiene que pagar, no es gratis. Eso es el tema. Son como $5, creo que es mensual, para que la inteligencia artificial trabaje para usted, realizando este mapa conceptual. Pero tiene usted alternativa, mis hermanos. No tiene que necesariamente entregar algo como esto, más o menos parecido, pero no como esto. Y acá tenemos un resumen del libro, la persona de Cristo, la expiación, resurrección de Cristo, y terminó. El resumen solamente en una página. Y en la segunda página están todos estos elementos que le pide acá. Debilidades, fortalezas, con qué está de acuerdo, con qué está en desacuerdo, cuáles son las nuevas preguntas que surgen en base al libro de texto. Por ejemplo, acá la última parte, finalmente esta lectura me ayudó a formular nuevas preguntas, porque eso es lo que pide el informe de lectura, nuevas preguntas que surgieron en base a la lectura del libro. ¿Cómo puede dialogar el estudio de la cristología con la realidad y desafíos actuales de la Iglesia? ¿Qué aspectos teológicos y doctrinales están siendo minimizados hoy, haciendo que Cristo deje de ser el centro y que los seres humanos, los injustos, se conviertan en el enfoque principal del mensaje? Bueno, son preguntas que surgieron en base a este informe de lectura, solamente en 3 páginas. Le voy a indicar otro ejemplo de informe de lectura. Le envié 2 ejemplos. No, a su correo electrónico le envié 3 ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo más de informe de lectura. El segundo ejemplo. Yo creo que están viendo el informe de lectura en su pantalla, ¿verdad? Quiero asegurarme de eso. ¿Sí? Sí, sí, lo estoy viendo, hermano Pablo. Excelente, muy bien. Este otro informe de lectura, acá lo hicieron en base a bosquejo. Igual este se puede realizar de esta forma, ¿ven? Como lo está viendo usted acá. Puesto un bosquejo nada más. Y después va desarrollando un resumen y al final una evaluación del texto. Puntos fuertes, debilidades, puntos de concordancia, qué debe haber incluido el autor, qué puntos doctrinales usted concuerda, su importancia para la reflexión. Ya, ahí está entonces, por ejemplo, de un informe de lectura. También alguien hizo un ejemplo de mapa conceptual, pero no tan sofisticado, sino que lo hizo manual. Y aquí se demoró cualquier cantidad en hacer este trabajo. Pero lo pudo presentar. Acá el hermano, ¿quién fue? Ah, la hermana Danay Jaramillo. Acá hizo un mapa conceptual en formato Word. Y esto está manual, mire, observe. Se demoró bastante en realizar este trabajo, pero lo hizo. Teoría de la personalidad. La primera hoja, un mapa conceptual. La segunda hoja, un resumen del contenido, que abarque la totalidad del contenido. Y después, una evaluación crítica. Y eso es un mapa conceptual, solamente en 3 páginas. El mapa, el informe de lectura solamente se realiza en 3 páginas, nada más. Perfecto. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos pastores, antes de continuar con evangelismo y discipulado? Esto es la parte práctica para entregar las tareas. ¿Alguna pregunta con el informe de lectura? ¿O estamos claros hasta ahora? Creo que ninguno, porque ya Por algunos, mi mi parte, pastor Elías, hermano Pablo, ¿sí? eh, bueno, por mi parte, la verdad que esto es totalmente sorprendente para mí, porque no estaba esto en mis conocimientos, ¿eh? La estructura por lo menos de realizar estos trabajos. Correcto. Pero como yo miro después grabado estos trabajos, entonces por ahí le vamos a ir haciendo empeño. Sí, siempre un nuevo desafío. Hay que Sí, enfrentar sí, siempre un nuevo totalmente desafío. de El pastor acuerdo. Elías, Sí, sí. con los libros de texto, ¿usted lo imprimió en su casa? Porque yo también podría imprimirlo acá si necesita. Si usted tiene, ¿no es cierto?, esa posibilidad, yo se la agradecería.
O Ah, también, ¿no sé, perfecto. los títulos también, porque en la clase anterior de revisiones comparadas yo compré los libros, me quedé con ese Ah, material. Así que wow. digamos Ya, que estoy sacando provecho de esto, que me sirve a mí, por excelente. supuesto. Así Ya. que si usted me puede esto, hermano, se lo agradecería. Si tiene costo, igual no hay problema. Ok, no hay problema. Ya, yo lo voy a imprimir entonces, porque es mucho más Perfecto. fácil leer físico. Sí, ya, sí, por Per- supuesto. Ya. Gracias, hermano Perfecto. Pablo. Muy bien, doctor Elías. Ya. ¿Alguna otra pregunta, mi doctor Jaime, hermana Yesenia, hermana Karina? Don Marcelo se integró recién ahora. Sobre los informes de lectura, todos ustedes tienen el informe de lectura en su correo, ¿verdad? Me confirman si descargaron también los ejemplos y modelos y el formato de los informes de lectura. Perfecto, hermana Yesenia dice sí. La hermana Karina faltaría, mi doctor Jaime igual que confirma. Mi doctor Jaime le envíe en físico igual los textos. Perfecto. Amén, mi hermano. Entonces, entonces ahora vamos a comenzar a trabajar con la clase número 1 ya. Ahora sí, estábamos con la clase número 1. Aquí estamos. Muy bien, esto es Evangelismo y Discipulado del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Estamos presentes online a nivel nacional y tenemos filiales en Talca, Chillán, Longaví, y Curicó, en la zona sur, centro-sur, y de Temuco, Puerto Montt, Alerce y online también en la zona sur. Y esta materia, como estuvimos observando, entrega 3 unidades de crédito y corresponde al área ministerial. Vamos a medida que nosotros avanzamos, como siempre, mis queridos hermanos, vamos avanzando y ustedes pueden plantear todas las preguntas que vayan surgiendo. Puede interrumpir la clase activando el micrófono. Le agradecería que active el micrófono más que utilice el chat porque a veces no logro ver el chat. Pero si activa el micrófono y plantea alguna pregunta, alguna opinión, alguna duda que tenga de lo que estamos planteando, se lo agradecería. Y así hace mucho mejor, más dinámica, más interactiva la clase para que no sea yo solamente el que esté hablando. Pero tiene esa posibilidad usted de poder interrumpir la clase, no se haga problema por eso. Bien. ¿Qué es la evangelización? Esta materia de evangelismo y discipulado, entonces debemos responder a lo que es la evangelización. Se respondió a esta pregunta en, en un movimiento internacional, en un congreso internacional que se celebró en Suiza en el año 1974. Se conoce también como el movimiento de Lausana, porque este movimiento surgió del Congreso Internacional de Evangelización Mundial en Lausana, en Suiza. Y en el año 1974 fue convocado por el evangelista, que lo estamos viendo ahí en la esquina, es muy conocido, ya falleció, el evangelista Billy Graham, un evangelista muy importante del siglo XX. Y el obispo anglicano Jack Dye, también está en la imagen abajo, están firmando el movimiento de Lausana y la declaración del movimiento de Lausana, el Congreso de Lausana. Aquella reunión de 2.700 líderes a nivel mundial, todos evangélicos, que provenían de 150 países, produjo el Pacto de Lausana, el cual ha sido clamado como quizás la confesión ecuménica más significativa sobre evangelismo que la Iglesia jamás haya producido en su historia. ¿A qué le parece, la confesión ecuménica más significativa sobre evangelismo que jamás se ha hecho o se ha producido en la historia de la Iglesia evangélica? Ellos son todos evangélicos. Ecuménico significa universal o toda la tierra, todo el orbe. Eso significa ecuménico.
A veces no se entiende muy bien lo que es ecuménico, ¿ah? Algunos piensan que ecumenismo tiene que ver con la Iglesia Católica, pero el ecumenismo no nace con la Iglesia Católica, el ecumenismo nace con la Iglesia Evangélica en el año 1918, cuando se reunieron los líderes evangélicos para emprender la misión mundial de la Iglesia. Y ahí se formó el Concilio Mundial de Iglesias. Y acá, en el año 1974, eso fue el año 1918, no me acuerdo de dónde, en Ámsterdam creo que fue, el movimiento misionero mundial, o, o las misiones mundiales. En cambio, acá estamos en el área de la evangelización y también una confesión ecuménica, pero compuesto solamente de evangélicos. Pero significativo número, estamos hablando de 2.700 evangélicos, líderes de iglesias evangélicas de 150 países, es decir, realmente es una confesión ecuménica, pero pertinente solo por los evangélicos, porque solamente los evangélicos intervinieron ahí. Y, y ellos hablaron de una confesión evangelística, o de lo que tiene que hacer el evangelismo, en qué consiste la evangelización. El comité de redacción del Pacto de Lausana fue presidido por John Stott, un era anglicano, creo que del movimiento pietista de Inglaterra. El tema unificador del movimiento de Lausana y el Pacto de Lausana es la cooperación en la evangelización holística mundial. De eso se trató esta organización, de una cooperación en la evangelización holística mundial. Cuando hablamos de, yo creo que el término holístico no lo entiende o no lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Cierto? Si hay palabras que yo estoy utilizando y usted no las conoce, me dice, por favor. Holístico. El vocablo holístico, porque aquí dice, es una cooperación, el Pacto de Lausana es una cooperación en la evangelización holística mundial. Holístico significa que todo está estrechamente relacionado con el todo. Todas las áreas se relacionan, como en un reloj, por ejemplo. Todos los dispositivos, todos los componentes, los resortes, los tornillos, y no sé qué más puede tener un reloj suizo de esto que son mecánicos. Todos esos componentes están concertados para que el reloj dé la hora y con la máxima precisión posible. Pero si uno de esos elementos es removido, entonces todo el reloj deja de funcionar. Lo holístico tiene que ver con eso. Todo está relacionado con el todo. No hay ninguna área del ser humano que no se relacione con lo espiritual, con lo social, con lo físico, con lo emocional, por ejemplo. Todo está estrechamente relacionado con todo. A eso se refiere la cooperación en la evangelización holística mundial. El pacto ha ayudado a definir la teología evangélica y la práctica, y ha establecido el escenario para muchas nuevas asociaciones y alianzas. En el último día del Congreso, que se firmó públicamente por Billy Graham y también por el obispo anglicano Jack Dyen de Sydney, en Australia, desde Australia. Desde entonces ha sido firmado personalmente por miles de creyentes y continúa sirviendo como base para la unidad y una llamada a la evangelización mundial. El Pacto de Lausana para los evangélicos es como el Concilio Vaticano II para los católicos. Así de importante es el Pacto de Lausana, porque ahí se definió lo que es la evangelización y desde allí, desde el Pacto de Lausana, de acuerdo a esa definición, que es bíblica, y yo creo que está por lo demás indicar lo que es bíblica, porque se basaron en la Biblia, son evangélicos, los evangélicos se fundamentan en la Biblia. A partir de allí, del Pacto de Lausana, todas las iglesias del mundo evangélico, por lo menos, han desarrollado su trabajo de la evangelización. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la evangelización? ¿Qué incluye la evangelización? ¿Qué se debe hacer y qué no se hace en la evangelización?
ya no hay necesidad de hacerse esas preguntas ahora en una iglesia local, porque eso ya se planteó en el Pacto de Lausana por los líderes de 150 naciones, 2.700 líderes de todo el mundo evangélico, ya lo definieron y es la expresión del protestantismo y la expresión evangélica de lo que es la evangelización, porque se basa fundamentalmente en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no hay que inventar la rueda ya está inventada ya. Lo que hay que hacer ahora es simplemente usarla. Es decir, la definición, podríamos decir, más completa de lo que es la evangelización. Porque fueron muchas mentes. La Biblia dice que en la multitud ¿cómo dice el texto? En la multitud de personas hay sabiduría. Así es, dice el texto, ¿no? En la multitud de consejos hay sabiduría. Acá fueron 2.700 evangélicos aconsejando de lo que era la evangelización. Entonces son muchos. Hay que considerar, es muy importante este pacto de Lausana. Entonces vamos a definir lo que el pacto de Lausana declaró acerca de lo que es la evangelización. Ahí usted me dirá si estará de acuerdo o no con esta definición. Dice el pacto de Lausana acerca del tema que estamos tratando. Evangelizar es difundir las buenas noticias, la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado según las Escrituras, y que ahora, como el Señor, quien reina, ofrece el perdón de los pecados y los dones liberadores del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y, y creen. ¿Qué le parece la definición de lo que es la evangelización? Y los dones liberadores del Espíritu Santo. Parece que estuvieron presentes también, aquí estuvieron pentecostales, bautistas, aliancistas, anglicanos, presbiterianos, metodistas, wesleyanos, estuvieron todos los evangélicos de todas las denominaciones. Y pareciera que también allí estuvieron, uy, quedó una raya acá, me parece mucho, ¿sí? Porque estaba haciendo una raya, ahí sí, en la pantalla, ahí está. Me parece mucho que aquí hubo presencia, bueno, también estuvieron los pentecostales, es verdad. Billy Graham no quería mucho trabajar con los pentecostales, pero René Padilla y Samuel Escobar fueron los que intervinieron ahí para que hubiera armonía entre todos los evangélicos. Y pareciera que aquí hay presencia un poco de los pentecostales cuando habla acerca de los dones liberadores del Espíritu Santo, a todos los que se arrepienten y creen. Nuestra presencia cristiana, dice la definición, en el mundo es indispensable para la evangelización, al igual que esa clase de diálogo. También dice que hay que dialogar, como una parte de la evangelización, al igual que esa clase de diálogo cuyo propósito es escuchar con sensibilidad, a fin de aprender. Qué interesante. Ya esto es nuevo de lo que es la evangelización. Para poder aprender del otro, puede ser como una estrategia de comunicación, porque el escuchar a otro para comprender al otro es una estrategia de comunicación. Esto lo dice Rafael, ¿cómo el apellido? Se me olvida el nombre. Echeverrías, ese es el nombre, Rafael Echeverrías. Él es un filósofo chileno que trabaja en el mundo porque tiene una empresa que enseña a las empresas, a las universidades, a los colegios. Qué increíble, ¿eh? Tiene un equipo de profesionales que lo contratan a él. ¿Y por qué lo contrata? Para enseñar a las personas solamente a escuchar. Solamente para eso, increíble. Necesitan las empresas un equipo multidisciplinario, filósofos, psicólogos, entre otros,
para enseñarle a las personas a escuchar, enseñarle a escuchar. Rafael Echeverría dice que el escuchar es una estrategia de la comunicación. Por eso estuvimos anteriormente nosotros trabajando con religiones comparadas, porque las religiones comparadas nosotros escuchamos y tratamos de comprender el hinduismo, el budismo, el jinismo, el islamismo, el judaísmo, para aprender y comprender. Pero la finalidad era que nos podemos comprender a nosotros mismos y también nos ayuda para la tarea de la evangelización y detectar o ver los puntos de contacto que existen entre las distintas religiones. A eso se refiere este punto, de aprender a dialogar, a escuchar con sensibilidad y a comprender. Aquí se está hablando no solamente de temas de diálogo interreligioso, está hablando acerca de escuchar las necesidades, no solamente religiosos, sino también sociales, políticos, económicos, culturales, de toda naturaleza, acerca de todas las interrogantes que tienen las personas. Pero la evangelización en sí misma continúa la declaración de lo que es la evangelización del Pacto de Lausana, pero la evangelización en sí misma es la proclamación del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor. Estos datos son muy importantes. Salvador y Señor. No es solamente Salvador, es decir, que nos salva del pecado, sino que también es Señor, es decir, que ahora debemos vivir una vida de sometimiento al Señor Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. No solamente Salvador, sino que también el que controla y domina nuestras vidas. Por eso estos dos puntos son importantes, Salvador y Señor, con el fin de persuadir a las personas a acudir a Él personalmente. Se debe acudir a Jesucristo. Entonces, persuadir a las personas a acudir a Jesucristo personalmente y así ser reconciliados con Dios. Al hacer la invitación del Evangelio, y es una invitación, aquí pareciera que no hay presencia calvinista en esta declaración. Bueno, la evangelización es muy difícil porque sería difícil un calvinista. La evangelización no es una invitación, no es una decisión del pecador, sino que ya está todo decretado y ya se va a convertir como sea. Eh, pero aquí la presencia más bien parece que prevalece el arminianismo en esta declaración, porque el arminianismo es una invitación a las personas para que acudan a Jesucristo personalmente. Al hacer la invitación del Evangelio, no tenemos ninguna libertad para ocultar el costo del discipulado. Ah, qué interesante esto. No tenemos ninguna libertad para ocultar el costo del discipulado. Esto deberían saberlo los movimientos emergentes, los neopentecostales, el movimiento apostólico profético que son neopentecostales. La Iglesia Universal del Reino de Dios, la Para de Sufrir, por ejemplo. Y de hecho el nombre, el eslogan es Para de Sufrir. Claro que el nombre fue desprestigiado, por lo tanto ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, siempre se llamó así, pero se eliminó el eslogan Pare de Sufrir. Acá dice esta declaración que no se debe ocultar el costo del discipulado. No se debe ocultar eso, porque el ser discípulo es algo costoso. eh, no es de prosperidad y éxito en la vida y va a ser el campeón. No, acá el discípulo es algo costoso, porque acá lo dice, ¿eh? Jesús todavía llama a todos los que desean seguirlo a negarse a sí mismo. Es decir, ya deben renunciar a sus propios proyectos, a su propia empresa, a sus propias aspiraciones. Y ahora, cuando se convierte la persona, renuncia a todos sus proyectos futuros y se lo entrega a Jesucristo. Y ahora Cristo es el que comienza a gobernar la vida de un ser humano. Eso es la evangelización. Y, y tiene que ver con el discipulado. Y es costoso el discipulado, porque tiene que negarse a sí mismo, comenzar a amar
a los enemigos y al prójimo, como Cristo lo amó, ni siquiera como a sí mismo, como Cristo lo amó, a decir, de una manera sacrificial hasta la muerte, a tomar su cruz. Es decir, Jesús todavía llama a los que desean seguirlo a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. Es decir, estar dispuesto al máximo sacrificio y a llevar el oprobio, la ignominia de ser cristiano y a identificarse con su nueva comunidad. Es decir, ahora es parte de la iglesia. Por lo tanto, la evangelización es eso, todo eso es la evangelización. Debe ser incorporado a una iglesia. Una persona, cuando se incorpora a la iglesia, cuando se niega a sí mismo, cuando toma su cruz, cuando se ha crucificado con Cristo, ahí termina el proceso de la evangelización. Hasta que eso no ocurra, la evangelización no ha terminado, no ha finalizado. Tiene que convertirse en miembro activo de una iglesia. Ahí termina la evangelización. Los resultados de la evangelización incluyen la obediencia a Cristo. Si alguien obedece a Cristo, esa persona está evangelizada. Cuando se incorpora a la iglesia, cuando alguien se ha incorporado a la iglesia, está evangelizado. Se puede decir que está evangelizado. Si no está incorporado a la iglesia, no está evangelizado todavía. Y el servicio responsable en el mundo. Este es otro dato importante. Cuando comienza a servir al mundo de manera responsable y conforme a lo que demanda las Sagradas Escrituras. Eso es la evangelización, no lo que dijo un autor de un libro, de un teórico de la evangelización, que por lo demás son importantes porque hay una reflexión de fondo, sino que fueron 2.700 líderes evangélicos de todo el mundo, bautistas, aliancistas, metodistas, anglicanos, reformados, anglicanos, pentecostales, de todas las denominaciones, que definieron todo y firmaron todos estuvieron de acuerdo, esto es la evangelización. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos pastores? Por favor, alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que es la evangelización según el pacto de Lausana. Hermano Pablo, mire, es extraordinario en realidad, ¿no? La introducción al tema, y me llamaban dos cosas. Por ejemplo, hay donde dice no ocultar el Sí, costo del discipulado. correcto. Bueno, yo nací en la cuna pentecostal, ¿eh? Y estaba pensando que las enseñanzas del comienzo cuando salimos a la calle a predicar era, si usted tiene problemas, venga a Cristo, que acá se van a terminar los problemas. Ven, si usted está enfermo, venga a Cristo, que acá se va a sanar usted. Entonces yo encuentro que la introducción no presenta un Cristo sanador, sino salvador. Entonces, bueno, eso lo entendí con el tiempo, yo después leyendo las escrituras. Y la otra de, también aprendí, ¿no es cierto?, que en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Nunca habló, ¿no es cierto?, que esto iba a ser fácil. Y ahí me doy cuenta Correcto. que mucha gente llegaron a nuestras iglesias y cuando creyendo que iban a terminar los problemas y resulta que se encontraron con más problemas que los que tenían afuera a veces. O llegaron a la Claro. iglesia en busca de sanidad, bueno, se sanaron, pero nunca regresaron a la iglesia otra vez. Entonces me doy cuenta Claro. el mal enfoque que tuvimos nosotros. Yo hago un mea culpa de esto porque, como le digo, nací en la cuna pentecostal, pero a raíz de eso que me he dado cuenta por mi propio lado, ¿no es cierto?, estudiando y leyendo las escrituras, que el evangelio no es eso, Claro. sino que es de salvación. Lo demás es secular. Entonces, estoy me he metido a este estudio para poder ir concretando bien eso, porque he estudiado, pero así comprando libre, cosas por el estilo. Pero es Correcto. impresionante realmente esta introducción. Y Qué feliz de bueno, estar sí. aquí, por hermano Pablo, para ir ordenando todas estas ideas. Exacto. Qué bueno, pastor Elías. Muy bien, claro. En una oportunidad, un hermano que tiene una empresa de construcción, una empresa constructora, y había un trabajador de él que tenía problema al alcohol. Mm. Y le dijo al jefe, no sé qué tendrán los evangélicos, dijo, pero yo fui a una iglesia evangélica
y me recuperé, dejé de tomar alcohol. Yo no sé qué será, dijo. Y estuve participando un tiempo con ellos hasta que me recuperé y después ya no fui más, dijo, porque ya me había restaurado ya. Él Así fue a la es, iglesia sí. evangélica para dejar de tomar nada y después cuando se recuperó, abandonó la iglesia. Sí, así sucede. Exacto. Mm. Pero fue divertido lo que él comentaba. Claro, la conversión es otro, el presentar a Jesús como Salvador y Señor también, Señor, claro, Él es Señor, el que gobierna la vida de todas las personas. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? ¿O pastores también? ¿Otro comentario para continuar? No hay ninguno más, entonces continuemos, sigamos. Hermana No, Karina. no, es que tengo una duda antes de eso. ¿La palabra es con U, Usana o Osan? Tenía esa duda. Ok. Ok. Aquí lo voy a escribir mejor. Este es el pacto. Ahí está, abajo, hasta abajo. Ah, claro, ahí Aquí. estaba. Ahí está, Pacto de Lausana, en el año 1974, y esto es el artículo 4. Lo puede buscar en internet también todos los otros puntos. Esto es solamente el artículo número 4. Mm. Son más artículos donde habla acerca de la evangelización. Hay mucho más todavía, pero eso es lo que podemos ver hasta aquí en cuanto a la definición. Porque también dice que la evangelización se relaciona con el servicio social también. Y ninguno es más importante que el otro, sino que se evangeliza haciendo servicio social y se hace servicio social con la finalidad de evangelización. Pero eso están en los artículos siguientes. Bien, definición entonces de lo que es la evangelización. Ya vimos lo que estableció el Pacto de Lausana. Ahora vamos a analizar algunos vocablos bíblicos acerca de lo que es la evangelización. Los nombres que son utilizados en las Sagradas Escrituras en griego, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, es el idioma bíblico del Nuevo Testamento. Uno de estos vocablos es evangelistis. Literalmente, el evangelistis es un mensajero de lo bueno. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en Efesios también, en Timoteo. En el libro de Timoteo ponen claro lo distintivo de esta función en las iglesias. Dios estableció a evangelistas o mensajeros de lo bueno. El otro término, el otro nombre es Evangelion. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que deben ser recibidas por fe. Esto es muy importante. La fe es el instrumento por medio del cual se recibe o se acepta la salvación sobre la base de la muerte expiatoria de Cristo, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio entonces al aire libre, eso es lo que debemos predicar, el reino de Dios. Cristo salva, que debe creer, porque Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Bueno, eso es lo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que predicaban los apóstoles a la comunidad judía en el siglo primero era: Cristo fue entregado en mano de pecadores, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ha enviado su Espíritu. Eso lo dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Y esto es lo que ustedes están viendo, la venida del Espíritu de Dios. Deben creer en Jesucristo, bautizarse en su nombre, para el perdón de los pecados. Él murió para expiar nuestros pecados. Eso es el contenido del Evangelio. Es lo que se debe predicar en todos los tiempos. Lo mismo que predicó Pedro en el día Pentecostés y después a los 3000, y lo que predicaba en las sinagogas, y lo que predicaba Esteban también, el apóstol Pablo, es lo mismo que debemos predicar después de 2000 años atrás nosotros. Actualmente es más maravilloso el contenido del Evangelio, que es el mensaje más importante, el más importante realmente del mundo.
este evangelio es el evangelio de Dios. Y este evangelio trata acerca del Hijo de Dios. Es el evangelio que trata de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Es su Hijo, dice Romanos 1:9. Nuestro Señor Jesucristo, dice Tesalonicenses 1:8. Este evangelio demuestra la gloria de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, bendito vuestra salvación. Eso en cuanto a los nombres. Evangelistis, evangelio. Evangelistis es un mensajero de lo bueno, y evangelion, las buenas noticias del reino de Dios. Los otros son los verbos. El verbo evangelizo, que tiene que ver con traer o anunciar buenas nuevas. Se usa en voz activa, voz pasiva y voz media. Aquí lo voy a explicar en griego qué es lo que es la voz pasiva, la voz activa, la voz media. La voz activa, la acción lo realiza el sujeto. En griego, por ejemplo, yo digo, yo escribo, Pedro corre por el camino, Juan anda a caballo o maneja un vehículo. El sujeto, yo, Juan o Pedro, realizan una acción. Esa es una voz activa, porque el sujeto es el que realiza la acción. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, yo voy en un auto y recibo un choque. A mí me chocaron. Fui chocado. Fui golpeado. La acción no lo realizo yo, sino que la acción lo recibo. Y bueno, esa es la voz pasiva. El sujeto recibe la acción. La voz media, la acción se realiza sobre el sujeto. Por ejemplo, yo me afeito, yo me lavo los dientes, yo me peino, es una acción que estoy haciendo yo mismo. Esa es la voz media. Entonces, el verbo evangelizo se utiliza en esos sentidos, en esas voces. Voz activa, Apocalipsis 17, anunció el evangelio. El capítulo 14, verso 6, el ángel predicó o se le da el mensaje para predicarlo. Él, el ángel que está predicando el evangelio a todo el mundo. En voz pasiva deben ser proclamadas como gratas nuevas de las cosas que deben ser proclamadas, de las personas a las que se les es hecha la proclamación. Las personas en este caso reciben la acción de la predicación de la palabra. Y en voz media, especialmente de la salvación, con un objeto personal, ya bien la persona predicada o con una preposición de las personas que han sido evangelizadas. Evangelizo entonces es el verbo. Los nombres son evangelistis, mensajero de lo bueno, evangelion, la buena noticia del reino de Dios, y el verbo evangelizo, anunciar o traer buenas noticias. Como un heraldo que predica públicamente o proclama públicamente la voluntad del rey. El contenido ahora del evangelio. El contenido es Dios. Dios, el hombre, la gracia, Cristo, la fe. Son algunos elementos que son propios del evangelio. De hecho, en el evangelismo personal, estos elementos deben estar presentes. Dios, el hombre, la gracia, Cristo y la fe. Está muy bien estructurado y de hecho sirve este modelo para predicar al aire libre también, desarrollando cada uno de estos puntos. Con respecto a Dios, Dios es amor, su esencia es amor, no es un atributo, dicen algunos, sino que su esencia, su sustancia es amor. Por lo tanto, es la cualidad fundamental de Dios. El amor de Dios es incondicional. Eso significa que el ser humano, que es objeto del amor de Dios, no debe cumplir ninguna condición para ser amado de parte de Dios. Es incondicional. El amor de Dios también es invariable, no varía con el tiempo. Nuestro amor varía con el tiempo, el amor de Dios no. Siempre es igual. El amor de Dios también es infinito, no tiene límites, es ilimitado e infinito. Imagínense el amor de Dios infinito, ilimitado.
Es racional también, no es sentimental. Es voluntario, él decide amar. Y es sacrificial, porque él dio a su hijo, se sacrificó al dar a su hijo. Y el Dios Hijo murió y entregó su vida por amor al mundo. Es sacrificial. El amor de Dios entonces es infinito, es invariable, es también racional, es voluntario y es sacrificial. Es dejar de ser para que el otro sea. Eso es el amor de Dios. Dios es amor entonces. Se sacrificó por amor a los seres humanos. Es también, Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Tan alto como está el cielo de la tierra, así también de alto es el amor de Dios, mucho más alto todavía, es infinito. Todas estas virtudes, características o atributos de Dios son infinitos, no tiene límites. Maravilloso eso, ¿eh? Que no tiene límites. Y es incondicional también, invariable, no varía. Es santo, absolutamente santo. Es demasiado limpio de ojos para ver el mal. Y es justo. Como es santo, su santidad ha sido ultrajada por el pecado de los seres humanos. Y como es justo, debe castigar también al ser humano por el pecado. Como su santidad ha sido ultrajada, la ira de Dios, que la reacción de su justicia debe castigar el pecado. Esos son los contenidos o los elementos de la evangelización. El hombre es pecador. No fue creado pecador, sino que se hizo pecador. Fue creado inocente, con la potencialidad de la santificación, pero al desobedecer a Dios se hizo pecador, porque tenía libre albedrío. Este libre albedrío hizo que tomara una mala decisión, decirle no a Dios. Y el hombre, imagen y semejanza de Dios también. Eso es lo otro. Fue creado según la imagen y la semejanza de Dios. Imagen de Dios en el sentido de ser racional, espiritual, moral y tener soberanía sobre la creación. Y también en el matrimonio serán una sola carne, una unidad compuesta, porque Dios es una unidad compuesta, es uno solo, una sola esencia, pero compuesto de tres personas. Del mismo modo el matrimonio, dos personas distintas, pero que forman una sola carne, es una unidad compuesta también. En ese sentido, somos los seres humanos imagen y semejanza de Dios. Pero por el pecado se deterioró esa imagen, se corrompió, se depravó. El término teológico que es utilizado para describir esta característica del ser humano después de la caída o post caída es la depravación total. Se depravó totalmente, está totalmente corrompido. Todas las áreas del ser humano fueron afectadas por el pecado. Lo físico, lo mental, lo racional, lo emocional, lo espiritual, la voluntad. Todo eso fue alterado por el pecado. Pero sigue siendo imagen y semejanza de Dios, muy deteriorada, pero no se ha perdido totalmente. No puede salvarse a sí mismo tampoco, porque está muerto en delitos y pecados. La gracia de Dios es la que lo restaura. A esta gracia se le denomina la gracia preveniente en el movimiento wesleyano, en los movimientos de santidad, de donde surge el pentecostalismo, la gracia preveniente. El calvinismo utiliza el concepto de la gracia común y la gracia universal, pero estos conceptos del calvinismo lo utiliza para tratar de indicar que una gracia es universal y la otra gracia es particular, es decir, se dirige solamente a algunas personas. Cuesta encontrar un texto bíblico que indique que la gracia de Dios se extiende solamente a algunas personas. Por lo tanto, por eso el americanismo emplea otro vocablo para referirse a la gracia preveniente. La gracia
restauradora, la gracia preliminar, la gracia pre-regeneradora, porque si el hombre está muerto en delito y pecados, es depravado totalmente, ha perdido el libre albedrío por la caída, la gracia de Dios le restaura ese libre albedrío. La gracia de Dios permite que el pecador no sea lo más malo que pudiera llegar a ser. La gracia de Dios también conserva esa imagen y semejanza de Dios. Y la gracia preveniente permite que el ser humano siga siendo un ser humano y no una bestia o un demonio. Y la gracia preveniente se extiende a todos. Y la gracia preveniente quiere salvar a todos. Y le da la posibilidad a todos de arrepentirse. La posibilidad de arrepentirse. Y no hace discriminación en este sentido la gracia preveniente. Quiere que todos se arrepientan y ninguno se pierda. La gracia se extiende a todos, para salvación a todos, los que creen. El hombre ahora sí cree, es como el resultado de la gracia preveniente. La gracia es un regalo, es un don, no es algo que se merece, es gratuito. Por lo tanto, la salvación es por gracia, es sin dinero, es sin precio, totalmente gratuito y se extiende a todo. Eso es con respecto a la gracia. Cristo es el Hijo de Dios, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de Dios o de divinidad, hablamos de sustancia, de naturaleza, de esencia. Y cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de personas que componen esa misma esencia. Y Cristo es el Hijo de Dios, porque comparte la misma sustancia con el Padre y ha heredado esa sustancia del Padre. Por eso es que es Padre porque presupone un Hijo y es Hijo porque presupone un Padre. Murió, resucitó, ascendió a los cielos, es el único camino al Padre. No hay otro camino para salvarse. Eso en cuanto a Jesús. Y la fe, ¿qué es lo que es la fe? Es confianza. Todos nosotros confiamos en un vehículo para que nos transporte, confiamos en la empresa que nos va a pagar a fin de mes, confiamos en, ¿qué más? En una tienda comercial, en los productos que vende la tienda comercial, pero utilizamos no el término fe, porque el término fe se utiliza en un contexto religioso, teológico, y que tiene otro objeto de la confianza, que es Dios, Jesucristo. La fe es confianza. El que confía es alguien, una persona confía. Y la fe está compuesta de conocimiento, de asentimiento y apropiación. Una persona debe conocer a Jesucristo, debe saber quién es, qué hizo, que murió por nuestros pecados, que es el único camino a Dios, debe saber algo de Cristo. Luego, en la parte de asentimiento, debe estar de acuerdo con lo que Jesús Cristo es. Y luego la apropiación debe apropiarse de Jesucristo, debe aceptarlo personalmente. Eso es la fe, aceptarlo personalmente. Puede que alguien sepa acerca de Jesús y esté de acuerdo con todo lo que se dice acerca de Jesús, pero todavía no se ha apropiado. Es decir, todavía no tiene fe. La fe implica la apropiación, debe apropiarse. Alguien puede saber que existe agua, está de acuerdo y da su asentimiento de que el agua calma la sed, pero debe tomar el agua. También ocurre con la fe. Puede saber que Jesús es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, puede estar de acuerdo también con eso, pero tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, aceptarlo como Señor, es decir, cuando lo acepta como Señor, le está entregando toda su voluntad a Jesucristo, es decir, Cristo es el que va a controlar ahora su vida y va a subordinar su vida, su existencia en torno a Cristo. Ahora no va a hacer lo que quiera, ahora le consulta a Jesucristo antes de actuar. Eso es la fe, o eso es el reconocer a Cristo como Señor. Esos son los elementos o los contenidos propios del Evangelio. Muy bien, sigamos entonces con esta pregunta: ¿qué es la evangelización?
Las siguientes frases describen los sujetos o naturaleza o alcance del mensaje. Todo esto en griego: queruso, laleo, diamarturomai, evangelizo, catangelo. Todos son vocablos griegos que son utilizados en la Sagrada Escritura porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. El vocablo queruso, predicarlo como un heraldo. Eso es la predicación, predicarlo como un heraldo. Un heraldo es alguien que no lleva su propio mensaje, sino que lleva el mensaje que le dijeron que debía transmitir y proclama la voluntad del rey. Acá está proclamando la voluntad de Dios acerca de los seres humanos. Y predicarlo públicamente. La evangelización es pública, no es privada, porque la fe es pública, la fe nunca ha sido privada, nunca ha estado marginado, recluido lo privado, sino que es público, porque el que ha mandado a un evangelista y a un predicador a hablar del evangelio es el creador del mundo, el sustentador del mundo, el Señor del universo. Por lo tanto, tiene derecho de dirigirle la palabra a todo el mundo porque las personas están viviendo en el mundo de Dios. Por eso que debe ser público, la fe siempre ha sido pública. No se debe permitir que la fe es algo privado, marginado, recluido, en lo privado, en la vida íntima, o en una casa, en una iglesia. No, la fe es pública, porque la gente está viviendo en la tierra de Dios, en la tierra es de Dios, los recursos naturales son de Dios, el aire es de Dios, los alimentos son de Dios. Si el corazón está latiendo es porque Dios hace que lata el corazón y hace salir su sol sobre bueno y sobre malo, es de Dios. Si hay lluvia porque Dios se lo da, si hay sol porque Dios le da el sol. Y la tierra no pierde eh, no se desvía, no pierde su curso, porque Dios lo mantiene ahí todo bien controlado, bien sincronizado. Todo el mundo, todo el universo es de Dios. Por lo tanto, una criatura, una pequeña criatura, un ser humano que, que es temporal, no le puede decir a Dios que se vaya de su espacio, porque Él está ocupando el espacio de Dios. Imagínese lo atrevido de una persona incrédula o el secularismo, el laicismo que trata de que la fe sea una fe privada, porque la fe nunca debe intervenir en asuntos públicos. Imagínese lo que está haciendo. Le está diciendo al dueño de casa que no se meta en los asuntos suyos. Qué absurdo eso. Por eso la predicación es como un heraldo. No le pide permiso si va a predicar o no. Simplemente predica en el mundo. El otro vocablo es laleo, es hablar, un discurso, un diálogo, una conversación. Predicarlo con heraldo, a voz en cuello, y la otra es hablar, un diálogo personal. El otro vocablo es testificar exhaustivamente, como lo menciona el libro de Hechos, capítulo 20, en el verso 24. Testificar, dar testimonio. Todos esos son vocablos para definir o para hablar acerca de lo que es la evangelización. Proclamación públicamente como un heraldo, hablar también como una conversación entre colegas de trabajo, están en el trabajo y de pronto uno dice, hace algunas preguntas acerca del alma, de la resurrección, de Jesús, de la fe, de las necesidades espirituales, una conversación, pero está evangelizando, testificar exhaustivamente, también no dar testimonio eh, con mucha precisión acerca de la fe cristiana, también una forma de predicar. Evangelizo, predicar tanto a los incrédulos como a los creyentes. La evangelización no solamente, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 1:15, entonces no se extiende solamente a los incrédulos, sino que también se extiende a los cristianos. En Romanos 1:15 se dirige a creyentes como a incrédulos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dijo que estaba pronto a anunciar el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Eso le dice en Romanos 1:15.
Le anuncia el Evangelio por medio de la carta de los Romanos. Romanos es una exposición del Evangelio, apropiada para creyentes como para los incrédulos. Cuando más crecemos espiritualmente, más profundo se hace el Evangelio. Aunque resulte claro cuáles son los elementos esenciales del Evangelio, pero es bíblico hablar de evangelizar a los cristianos. No es antibíblico, sino que es bíblico, a evangelizar a los cristianos. Hasta los más maduros en la fe necesitan que el Evangelio les sea predicado con toda su simplicidad, pero a la vez con toda su profundidad. Mientras estemos en la tierra, siempre vamos a necesitar los creyentes que se nos predique el Evangelio, las buenas noticias, una y otra vez. Y el otro es catangelo, anunciar. Esos son vocablos que son utilizados para describir los sujetos o la naturaleza o alcance del mensaje de la evangelización. El verbo evangelizar también en las escrituras es inseparable de la demostración. Ahí estamos viendo una imagen, un icono de la iglesia bizantina, arte bizantino de la iglesia de Constantinopla antiguamente. La ciudad se llamaba Bizancio. Después, cuando Constantino se trasladó la capital al oriente, en Bizancio, le denominó a Bizancio la Constantinopla. Y después, cuando llegaron los otomanos, le denominaron Estambul. Actualmente se llama Estambul. De ahí viene esta iconografía. El verbo evangelizar se utiliza 52 veces en el Nuevo Testamento. Incluso 25 usado por Lucas y los 21 por Pablo. Significa anunciar las buenas noticias o proclamar las buenas noticias. Significa anunciar las nuevas o proclamar las buenas noticias del reino de Dios. En Lucas capítulo 4, verso 18, no solo da buenas nuevas a los pobres, sino también sana a los quebrantados de corazón. Pregona libertad a los cautivos, da vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, la evangelización, según el modelo de Jesucristo y lo que Cristo hizo, y de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18, la evangelización no se puede separar de la demostración. La evangelización se demuestra. Lucas, en el capítulo 8, vemos a Jesús predicando. El vocablo que se va a utilizar es querusón y anunciar el evangelio del reino. ¿Cómo sigue el capítulo luego? Primero hay una poderosa predicación de la parábola del sembrador. Más tarde Jesús calma la tempestad. Mire lo que está haciendo. Primero predica la parábola del sembrador, después calma la tempestad en el lago de Galilea. Luego echa fuera una legión de demonios, expulsa a los espíritus. Más tarde sana a una mujer con flujo de sangre. Luego resucita de entre los muertos a la hija de Jairo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en ese ministerio? Predicando el Evangelio y al mismo tiempo demostrándolo por medio de milagros extraordinarios. La información del Evangelio nos aclara que no podemos separar en el ministerio evangelístico de Jesús la proclamación o demostración, predicación y acción, decir y hacer. Porque la evangelización es inseparable de la demostración, se debe demostrar. Ah, mi pastor Jaime dice que no se puede abrir el micrófono, qué raro. Bueno, problema del computador debe ser. No sé, ¿tendrá alguna pregunta mi pastor Jaime? Ahí me lo plantea por el chat, por favor, para leerlo luego. La evangelización entonces se debe demostrar, se debe dar a conocer. Marcos también nos relata la verdad de la proclamación demostrada por las obras de poder. En el capítulo 1 de Marcos, en el verso 14, Jesús predica el Evangelio,
Luego sigue una serie de incidentes cuando demuestra la realidad y el poder del Evangelio. Un hombre, todo esto en el Evangelio de Marcos, un hombre es liberado de un espíritu inmundo. La clave para interpretar los evangelios, Lucas, Marcos y también Mateo, con excepción de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, se debe interpretar de acuerdo al reino de Dios. En el reino de Dios todo esto ocurre, es decir, la liberación de un espíritu inmundo. La suegra de Simón es sanada. Muchos otros son sanados de sus enfermedades. Y los demonios son echados fuera. Un leproso es limpiado. Un paralítico se pone en pie en el momento en que Jesús predicaba la palabra. En los evangelios vemos que la predicación nunca fue una mera proclamación de palabras entonces, sino que los evangelios, Mateo, Marco y Lucas, la evangelización estuvo acompañado de demostración por medio de milagros, sanidades, expulsión de demonios, varios milagros, resurrecciones de muertos, no solamente señales y prodigios, sino numerosos ejemplos del amor y cuidado y compasión de aquel que vino para traer buenas noticias. Alimentó a los pobres, demostró de manera pública, de manera concreta, los actos de amor. En el libro de Hechos también, en el capítulo 8, Felipe viaja a Samaria, predica el Evangelio de Cristo. ¿Qué ocurrió cuando Felipe va a predicar a Samaria? Muchas personas escucharon el Evangelio, vieron las señales que Felipe hacía. En el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro describe el ministerio de Jesús haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, expulsando demonios. Luego Pedro habla acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Por tanto, podemos concluir que el evangelismo sin realidades concretas se transforma en palabras huecas y sin sentido, por lo que nos mencionan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, en el libro de los Hechos, la evangelización debe ir acompañada de demostración, de realidades concretas. De lo contrario, sería infructuoso entonces. Eh, por eso mi pastor Elías estaba hablando de sanar a los enfermos. Bueno, efectivamente eso ocurre en la Biblia, ocurre cuando el Evangelio iba demostrado con poder. Eso lo vemos en el ministerio de Jesucristo. Claro, es verdad, como ocurre en la experiencia cristiana, no todos los leprosos siguieron a Cristo, no todos agradecieron a Cristo, y algunos se fueron, simplemente recibieron los beneficios de Cristo y luego se olvidaron de Él. El- pero el Evangelio va acompañado de la demostración. En el libro de los Hechos también se demuestra el Evangelio. Y también el apóstol Pablo señala que la predicación se acompaña por la demostración del poder del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos también nos habla de, a ver, aquí está el libro de Hebreos, cuando se les predicó el Evangelio a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y el libro de Hebreos fue escrito precisamente para que ellos no volvieran al judaísmo. En el capítulo 2 de Hebreos, verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. También la evangelización en el libro de Hebreos fue acompañado de señales y prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, en Mateo, Marcos, Lucas, y también podríamos mencionar a Juan, porque Cristo hizo muchos milagros al predicar el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, el apóstol Pablo en Romanos, y en el libro de Hebreos, cuando se predicó la palabra, se anunció, siempre estuvo acompañado de demostración, de hechos, de realidades concretas del poder de Dios que la acompañaba. Y ahí ha estado el éxito de la evangelización cristiana. En la historia de la iglesia también ha ocurrido lo mismo. ¿Por qué algunas naciones se hicieron cristianas? Por los milagros que ocurrieron. Por ejemplo,
en la iglesia de Armenia. Gregorio el Iluminador, ¿no? El que predicó en Armenia. El rey lo condenó a, a una cueva, un pozo muy profundo. Estuvo como 10 años viviendo ahí en ese pozo. Y luego se enfermó el rey y le dijo, si Gregorio me puede sanar, yo me hago juntamente con todo mi reino cristiano. Y efectivamente sacaron a Gregorio, Gregorio oró por la sanidad del rey y el rey se sanó. En el año 301 después del Señor Jesucristo, fue la primera nación cristiana del mundo en reconocer el cristianismo como religión oficial de la nación. Los armenios se hicieron cristianos gracias a un milagro que Dios hizo por medio del Gregorio el Iluminador. Siempre ha estado acompañado la evangelización de demostración. Perfecto, mis queridos hermanos y pastores, vamos, son las 11:30, vamos a descansar un momento y luego retornamos otra vez para continuar con las... Sí.